hermanos que se encuentran acá junto con nosotros, y también a nuestros hermanos que están conectados, se están conectando en esta hora. Sean bienvenidos a esta escuela bíblica, a este servicio que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos a dar inicio a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno A nuestro Padre Dios. Demos gloria a Él. Se encuentra en la página 48 de nuestro himnario. Página 48, A nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios, demos en alta voz gloria a Él. Cuando sabor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, yo elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor, oh nuestra amor de Cristo, mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor, cantemos con fervor al divino Dios. En la vida, por la dignidad, por siempre al divino Dios. Con gozo y amor, cantemos con fervor al divino Dios. En la eternidad mora la divinidad, por siempre alaba al divino Dios. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de poder iniciar la semana en tu casa. Señor, poder escudriñar tu santa escritura. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de poder, Señor, estar juntos para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre. Señor, en la eternidad
Nuestros cuerpos glorificados no se cansarán como están ahora. Mira nuestras voces, Señor, cansadas, pero nuestro espíritu gozoso, Señor, porque te hemos sentido, porque hemos visto tu gloria, porque tu presencia se mece, Señor, en este lugar y en los lugares de nuestros hermanos que a esta hora, Señor, buscan tu rostro. Te pido, Señor, que en esta hora tú puedas sanarnos, Señor, nuestros cuerpos físicos, Señor, para poder estar plenamente una vez más y continuar alabándote. Llegarás el día, Señor, en el cual la hora no será un problema, porque estaremos por una eternidad alabándote. Digno eres, Señor, de que te alabemos. Te pido por esta escuela bíblica, dirígela, Señor, en todo momento. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te pido por cada alumno, Señor, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Todos estamos delante de tu presencia, buscándote, Señor, porque necesitamos de ti. Pedimos tu dulce bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El Señor nos ha permitido estar observando estos dos versículos que contienen, ¿no es cierto?, todo lo que es considerado el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hasta el domingo pasado estuvimos viendo lo que es el poder de Dios, cómo tiene que actuar en nuestras vidas. Y hoy entraremos que ese poder actúa para salvación. Esa es la palabra que el Señor hoy día nos va a tener ocupados con su ayuda. Entonces, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. En algunas Biblias aparece el título El poder del Evangelio. La mía dice, el justo vive por la fe. Leeré una vez ambos versículos y después lo haremos todos juntos y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos. Porque no... Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Te damos gloria, Señor, porque tu palabra para nosotros es esa verdadera comida, esa verdadera bebida que mi alma necesita. Dios eterno, por eso te damos gloria, porque escondiste, Señor, estos misterios de los grandes, de los entendidos, y los reservaste, Señor, para los pobres, para los pequeños. Aquí estamos nosotros, Señor, débiles delante de tu presencia, pero contigo somos fuertes. Dios eterno, te rogamos, Señor, que esta lección pueda llegar en el momento propicio a mi vida, a mi alma, saciando esa necesidad que solo tú conoces, como también, Señor, de cada uno de nuestros hermanos que se acercan a esta hora para alabar y bendecir tu nombre.
Señor, aquí está mi intelecto, mi alma, mi cuerpo, todo para ti. Úsame, Señor, para tu gloria y tu nombre, que es sobre todo nombre, pueda ser glorificado desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Vamos a alabar al Señor con el corito lema de este evento. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para liberar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en ti, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder estar en su casa, poder estar en la casa del Señor. Qué lindo es. Cuando no estamos en la casa del Señor, es todo tan diferente, tan distinto. Nuestro hermano Abdías decía anoche, hubo un día que alguien me recordó que hoy era domingo. Pasa a ser un día tan común, tan normal, pero para los hijos del Señor siempre el día domingo es especial. Es especial. Y lo tenemos que hacer especial. La fiesta la hacemos nosotros. Eso lo aprendí un día. Estando muy triste, muy afligido, estaba solo, estaba sin mi familia había viajado, porque los matrimonios tienen problemas. ¿Sí? ¿Quién guarda el matrimonio? Es el Señor. ¿Qué hice yo? Fui a buscar, ¿no es cierto?, para el mundo y claro, y me acuerdo que llegó Navidad. Bueno, voy a pasarlo aquí, con una pieza oscura. Hombre, solo es terrible. Porque uno como que se empieza, como decía ayer el estudio, empieza el descuido y ya da un poco lo mismo. Y la verdad es que mirando el cuadro a la distancia, no sé por qué cuento todo esto, pero bueno, estamos en las manos del Señor. No estaba de lo mejor. Y dije, voy a pasar aquí la Navidad, voy a estar aquí. En eso se acercaba la hora del culto en la iglesia de mi papá y llega mi hermano, Pirulo, con su ternito, bien fresquito, y oye, vamos, no, barbón, así, en realidad desanimado, desalentado, y eso uno lo expresa hacia afuera, claro. Creo que ni siquiera me daba cuenta que era la falta de no estar en mi familia, de no estar en ese cuerpo que nos hablaba la palabra del Señor anoche. Bueno, él llegó con tanto ánimo que al final me contagió, me entusiasmó y partí para allá.
Fue una Navidad diferente porque no estaba con mis hijos. Tenía 2 hijos en ese momento, Tomasito y Alfonsito. Eran pequeñitos, pero ellos estaban en Brasil. Y al llegar a ver todo lo que prepara la iglesia en esa fecha tan maravillosa, ahí me di cuenta y me di cuenta que las fiestas las hacemos nosotros. Si yo quiero pasar la Navidad con una alpargata, ahí, pues si yo quiero pasar el día domingo en la casa del Señor, me preparo, me arreglo, ¿cierto? Procuro, porque al final de cuentas, lo que no puede pasar es que yo lo haga para que me vea. Eso es lo que no puede pasar. No. Pero la fiesta la hacemos nosotros. Nosotros hacemos. ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero presentarme? Me procuro, ¿no es cierto?, de la mejor manera estar delante de la presencia del Señor. Entonces, que así pueda ser el día domingo, que no sea un día cualquiera, que no sea un día cualquiera, un día especial, un día reservado para el Señor, un día en el cual hacemos un alto en nuestras labores domésticas. Nuestro pastor Josué siempre decía, hay fuerza mayor. Sí, existe la fuerza mayor, pero si no hay fuerza mayor, tenemos que hacer nosotros el esfuerzo, ¿ya? Presentado en sacrificio vivo. Eso es racional, racional. Muévete en mí, Señor, pero estoy aquí. Llegué aquí racionalmente. No llegué, no, estoy aquí, con la ayuda del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, que este día sea muy especial para todos nosotros. Si usted puede prescindir de las labores domésticas el día domingo, haga. A veces el trabajo nos impone, es verdad. A veces a veces hay que ir a sacar la vaca del horno. Lo hizo Jesús. Pero es a veces, ¿ah? Que no se retorne en una rutina en nosotros. No, sí, un poquitito, y un poquitito de levadura leuda toda la masa. No nos damos cuenta y estamos metidos. Entonces, que el Señor nos dé que el día domingo, todos los días son del Señor, pero en especial el primer día de la semana, tan lindo. El Espíritu Santo descendió el primer día de la semana. Nuestro Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Y ahí estamos, es un día especial, muy especial para nosotros. Entonces, que no pase como un día cualquiera. La palabra que el Señor nos tiene, la lección que estamos empezando a estudiar el día de hoy, aparece una palabra que el mundo no la puede entender y se cuestiona. Porque no me avergüenzo del poder de Dios que es para salvación. Salvación. ¿Salvación de quién? ¿Salvación para qué? Esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Salvación? Sí, pero yo, a ver, me estoy salvando del agua que está allá afuera. No, estoy guarecido aquí. Me salvé. Entonces, la salvación, ¿qué significa? ¿Qué implica? En los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol, esta era una palabra muy buscada. Todo el mundo quería salvarse. Porque el hombre sin Dios va en una decadencia total y absoluta. Siempre fue así. Inclusive cuando nosotros vemos alguna ¿cómo podríamos llamarlo? Cuando, ¿no es cierto?, se hacen, por ejemplo, las películas de esa época, siempre se ve una sociedad tan poco moralista, siempre se ve como personas muy extrañas. Ya no es una sociedad muy pulcra, ¿no es cierto?
como que en general no hay mucha cultura y los hombres, ¿no es cierto?, en unas tabernas tan oscuras y ahí acontecen cosas tan raras, ¿no es cierto? Pero siempre es así con el hombre sin Dios. Y en esta época se da acá esta coyuntura. Dice acá, la concepción de salvación. En aquel momento de la historia, la salvación era el bien supremo que todos andaban buscando. Todo el mundo quería salvarse, porque había habido un tiempo en el que la filosofía griega había sido especulativa. La filosofía. Filo, amor, amigo, amante, eso es lo que significa. Y sofía, sabiduría. Entonces, el hombre ama la sabiduría humana, animal, de la que habla el apóstol Santiago. ¿Tá? Sofía, amor, filo, amor. Amor hacia la sabiduría. Y lo que busca la filosofía es el yo pensante frente a mi realidad. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la enfrentamos? Hasta ese momento, hasta los años 400 o 500 años, dice acá que 400 o 500 años, los filósofos habían pasado el tiempo discutiendo el problema de cuál era el elemento básico del que estaba formado el universo. O sea, ellos andaban detrás del átomo, del núcleo, de esas cosas, andaban los filósofos como más bien buscando en el universo. Pero, ¿qué pasó en esta época? El hombre sin Dios, corrupto, ¿no es cierto?, lo llevó, dice acá, la filosofía hasta ese momento había sido especulativa y natural, pero poco a poco, con el paso de los siglos, la vida de los hombres se había desplomado. Los antiguos sitios habían desaparecido, los hombres se sentían rodeados de tiranos, conquistadores y peligros. La degeneración y la debilidad los acechaban y la filosofía cambió de canal. Es decir, no vamos a ir a buscar más allá. Ay, ¿de qué están hechas las piedras? ¿No es cierto? No. Ya no van a ir más hacia la búsqueda del universo en esta relación del hombre, el ser pensante con la realidad, sino que ahora ahora la filosofía da un vuelco y se torna moral. Entonces vamos a ver cómo como sociedad nos comportamos. Entonces empieza este estudio más bien moral en la filosofía. Y dice acá que dejó de ser filosofía natural para convertirse en filosofía moral. Una vez más, repito, filo, amor, amigo, amante, sofía, sabiduría. Gracias. ¿Ya? Entonces, esto es lo que busca, así como después aparecen diferentes tipos de filosofía, y hasta antes de Marx era un tipo de filosofía, después es otro, y ahí ya, esta ciencia, ¿no es cierto?, estudia estas cosas. Pero a grandes rasgos es esto. Y estamos detrás de la palabra salvación. Para poder entender ahora un poquitito este concepto, vamos a la próxima escuela bíblica, si el Señor no viene esta semana, porque su venida es inminente. Así está. La justicia de Dios, ahí está, lista, ¿cierto? Y la esposa dice, y el Espíritu dice, ¿y qué dice Jesús? El único propósito era levantar una muralla defensiva contra el caos que se le venía encima a la sociedad moralmente. Entonces la filosofía hace este cambio. Y ahí es donde aparecen algunos filósofos, solamente como a modo de conocimiento general, quien acuña, quien le da el nombre a este estudio, se le adjudica a Pitágoras en la griega antigua. Acá tenemos a Epícteto, llamaba a su aula
el hospital para las almas enfermas. Epicuro llamaba a su enseñanza la medicina de la salvación. Séneca, contemporáneo del apóstol Pablo, decía que todos los hombres estaban mirando ad salutem, o sea, salud, buscando la salvación. Lo que necesitamos, decía, es que se nos tienda una mano para levantarnos como sociedad, como hombres. Entonces la filosofía se vuelca de allá. Entonces empieza a aparecer ahora en esta necesidad moral de levantar una muralla a esta sociedad caída, absolutamente caída porque no tiene a Dios. Al hombre sin Dios le pasa eso, inevitablemente. Pastor Josué usaba una palabra, no sé si en portugués, pero él decía, el derrotero, o sea, la derrota está garantizada sin Dios. El derrotero va. Y el hombre entonces en esta necesidad empieza a buscar la manera de una salvación. Lo que necesitamos, decía Séneca, es que se nos tienda una mano para levantarnos. Los hombres, decía, son abrumadoramente conscientes de su debilidad e ineficacia en las cosas necesarias. Y este mismo Séneca decía, era un homo non tolerabilis, uno que no se puede tolerar. Entonces, es una sociedad que vive en excesos. Por eso cuando vemos nosotros que se recrea esta época, en general es una época muy sórdida, muy oscura, muy terrible. Y tiene que ser así, porque Jesús no vino en cualquier momento a la vida. ¿Cuándo vino Él? En la plenitud de los tiempos. Cuando ya el hombre deja de mirar y se da cuenta que como sociedad es un caos, absolutamente. Los excesos, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Los excesos, acá lo dice también. Él mismo decía, homo non tolerabilis, uno al que no se podía tolerar. La gente amaba sus vicios, decía con una cierta desesperación, y los odiaba al mismo tiempo. En este mundo desesperado, decía Epícteto, la gente está buscando la paz, no la que proclama el César, sino la de Dios. O sea, esta es la sociedad en la cual aparece esta palabra, que la veremos un poco más en detalle, este aspecto histórico, la próxima clase, con la ayuda del Señor. Hoy ya estamos haciendo una introducción. Entonces, el hombre busca esto, es necesario. Lo busca a su manera. Por eso que el versículo que el Señor nos da es tan hermoso, categórico, porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero no a todos. ¿Para quiénes? Para el que cree. Pero ¿cómo es posible? Una de nuestras hermanas tenía la expresión anoche, el Señor no me mandó a 5 sesiones parece que fue la hermana Camila. No, venga, hermana Constanza, no fue, usted, a los 15 años la depresión que tuvo. Sí. No, la mandó a 5 sesiones y no. El Señor permite que nosotros podamos creer, porque ni siquiera eso podemos hacer. Si nosotros estamos muertos en delitos y pecados, empieza el poder de Dios, como lo hemos visto hasta ahora, la palabra poder. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para salvación de qué? ¿De qué nos salva el Señor? De la muerte. Pero no solamente. Difícilmente se encontrará otra época de la historia en la que la humanidad estuviera buscando más la salvación. Era precisamente esa salvación, esa liberación y ese poder lo que el Evangelio ofrecía al mundo. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Salvación.
salvación. Anoche el Señor nos hablaba de que somos parte de un cuerpo. Somos cuerpo y así bien ajustados, totalmente ligados, unidos, viviendo en amor. ¿Será que el Señor, será que el hacer parte de una familia nos salva de algo? Claro que nos salva, claro que nos libra. Su hermana Raquel decía anoche, yo tuve un papá que me tiró 2 veces la oreja, pero conversaba. No, esta es mi hija. A ver, después yo converso con ella en la casa, pero esta es mi hija. Nos salva, nos libra, nos protege. Entonces no es solo de la muerte eterna. El Señor nos tiene en una cobertura especial. Soy yo el que voy con mis patitas y empiezo a escarbar donde no corresponde. Soy yo. Porque si yo me hubiese mantenido siempre ahí, no hubiese vivido, por ejemplo, la experiencia que conté al principio. No la hubiese vivido. Entonces, Señor, la cobertura de Él, de esta salvación, es mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. Si nosotros estamos unidos a este cuerpo, si nosotros estamos unidos a la familia que el Señor nos ha dado, imaginemos la protección que tiene Bruno, que hoy día es un ejemplo para nosotros porque anda por ahí mosqueando. Y quiere meter los dedos donde no debe, ahí está el papá, ahí está la mamá, ahí está el primo, ahí está el hermano, ahí está porque hay amor. ¿Te das cuenta? Entonces esta protección del Señor es mayor, no es solo, o sea, gracias Señor. La principal muerte es que nos ha dado, perdón, la mayor salvación es que nos ha dado vida. Eso es. Pero esto conlleva otras cosas. Dice la palabra del Señor que a la casa de Jairo iba Jesús y una gran multitud iba tras él y una pobre mujer llena de fe creía. No miró la multitud, fue y le tocó. ¿Qué quería hacer ella? ¿Salva de qué? De la muerte física. Porque era una enfermedad por años, 12 años tenía esa enfermedad. Astupo a la mujer que fue y tocó. Si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿No nos ha sanado el Señor? Amén, nos ha sanado. A veces hasta de un dolor, el pastor José nos decía, oiga, póngase la manito, ahí, usted le duele, póngase la manito. El Señor nos salva, el Señor nos libra. Él nos da un antídoto divino especial. Esta salvación es mucho más grande de lo que nosotros la podemos imaginar. Nos protege, nos da su protección a través de esta salvación tan grande. Era la salvación del pecado. Mateo capítulo 1, versículo 21, hermano Santiago Lillo. La salvación del pecado, Mateo 1, 21. Hermana Belén, no, hermana Sofía. Aquí tenemos a la hermana Sabiduría en medio nuestro. Hermana Sabiduría. Busque por favor usted Romanos 6, 23. Entonces, era la salvación del pecado. Mateo 1, 21, hermano Santiago. Fuerte y claro. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque ella es engendrado del Espíritu Santo. Amén. 1:21, hermano Santiago. Que no se preocupe. Uno 21. Ese mismo.
Ese es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, la salvación del pecado. El Señor nos salva del pecado. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero pastor, yo sigo pecando. Claro que sí. Claro, si mientras estemos en este cuerpo, voy a pensar lo que no es, voy a suponer lo que no es, y así naturalmente. Por eso que la palabra del Señor dice, es tan grande su misericordia que dice, antes que la palabra esté en tus labios, tú la conoces. Otra vez vas a decir lo que no debes. La conoces. Entonces, ¿cómo nos salva del pecado? Porque Él, ¿quién? Jesús nos salva del pecado. Ya el pecado no me zarandea como antes, me lleva como una hoja para donde quiere, y yo voy ahí. No, ya no se enseñorea más de mí. No. Los pecados que cometo ahora, y el Señor nos ha llamado en esta misión a la santidad, a abandonar el pecado. Esa cosita esa cosquillita que yo le hago, no, pastor, dése vuelta para acá y ande hacia la cruz de Cristo. No, pero es que eso sí me gusta. No, pero allá tengo que ir. Hemos sido convertidos. Íbamos en paso agigantado a la perdición y el Señor nos colocó ahora para el otro. Convertir. Pero no, hermano, aquí tenemos militares. Convertir. ¡Pum! Para el otro lado. Para el otro lado. ¿O no? Eso es. Convertir. Para el otro lado. Un camino exactamente contrario. Entonces el Señor nos libra y nos da la salvación del pecado. La humanidad se encuentra sometida a esclavitud bajo un tirano del que no puede escapar. No puede escapar. ¿Cómo? Vimos que el poder humano natural no alcanza para nada. Apenas para sobrevivir. Tenemos fuerza, tenemos poder para tener nuestras cositas y ahí por ahí vamos, ¿no es cierto? Encachándonos un poquito, pero para vencer el pecado no hay ninguna posibilidad. Solamente el poder de Dios. La salvación de Cristo nos libra de la tiranía del pecado que paga el servicio de sus súbditos con la muerte. La paga del pecado es muerte. Allá está. Entonces, esta salvación es la salvación del pecado y también de la muerte. Hermana Sofía, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Gracias, hermana Sofía. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Por qué la paga del pecado es muerte, pastor? Porque eso fue lo que pasó allí. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entró la muerte. Porque por un hombre entró la muerte, más también por un hombre la vida eterna. Cristo Jesús. Por eso se humanizó. Por eso se humanizó. Para que ahora cambiara el rumbo de cada uno de nosotros. Y dice, más la dádiva de Dios es vida. Con apellido. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ha librado de la muerte eterna y ahora nos ha dado vida eterna. Amén. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, esta salvación del pecado. Nuestro hermano Daniel anoche menciona a esto. Dios nos busca para matarnos, porque hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. La ira de Dios, el Señor nos habló de la ira de Dios, cómo se va a encender, no va a quedar ni estopa. Y dice que los justos van a saltar sobre esas cenizas.
quedar nada. Físicamente. Porque dice la palabra del Señor que ellos van a querer la muerte, más ella no vendrá. Por eso va a ser el llanto y el crujir de dientes. Por eso va a ser. Entonces, es la salvación de la ira de Dios, hermana Constanza, el apellido Galloso. Ah, Galloso. ¿Con ese? ¿Galloso? Ajá. Entonces, la salvación de la ira de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Justificados por su sangre. ¿Se da cuenta? Esta salvación es mayor. Es mayor. El Señor nos libra de la ira, donde no va a quedar nada, absolutamente nada. Y Él nos libra, nos salva. Por Él seremos salvos. ¿Por Él? ¿Por quién? ¿Por quién será? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Por eso que Él dio su sangre, para hacer ese sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. ¿Qué puedo aportar yo a ese sacrificio de Jesús? Nada. Apenas rendirme, decidirme a servirle con todo, como dice el mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con toda. Hay un detalle en ese versículo. ¿Cuál es la cita, Pastor Marco? Deuteronomio 6. Oye, oh Israel. Sí. 6.5, Deuteronomio 6.5. Hermana Rebeca, puede dar lectura. Hay un detalle, ¿eh? Hay un detalle. Las palabras importantes que mi papito, el Señor se lo llevó, él casi, era absolutamente no vidente de un ojo, era ciego de un ojo y el otro veía muy poco. Y yo decía, pero mi papá se debe saber el versículo de memoria. El viejo se acercaba, no lo decía de memoria, lo leía, hasta que pudo, él leyó la palabra del Señor. Porque nosotros decimos, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y cómo dice el versículo, hermana Rebeca? Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Es desde dentro del ser, no es con toda mi fuerza, no. Bueno, con toda la fuerza sí, pero con todo mi corazón no, es desde todo mi corazón y desde toda mi alma. ¿Se da cuenta? Hace mención a lo interior. Entonces, ese versículo debemos también hacerle un clic aquí adentro. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, desde todo mi corazón, desde toda mi alma y con todas tus fuerzas. Entonces, hemos sido salvos de la ira de Dios. En este mundo hay una ley moral inexorable y un anuncio de un juicio ineludible forma parte del Evangelio. Va a llegar el día en que el Señor colocará las cosas en su lugar, como nos decía la palabra del Señor el día viernes. ¿Ah? Los justos y los malos, ahí estarán. Hay un juicio. Y el Señor, por su misericordia,
si queremos ser parte de este cuerpo, si queremos ser parte de esta salvación que el Señor nos está mostrando. Si no nos hemos entregado a Cristo, hoy día es una mañana muy importante. Y cuando el Señor habla del culto racional, es porque yo tengo que decir, Pastor Pablo tiene que decir, yo me quiero entregar a Cristo. Porque la palabra del Señor nos enseña que debemos creer y confesarlo para que yo me escuche a mí mismo delante de testigos, delante de los testigos que no vemos. Hoy no hago más parte del reino, de esta tiranía del pecado. Hoy me entrego a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay alguien que no se entrega, no, si yo creo, sí, tú puedes creer, pero tienes que entregarte. Tienes que entregarte al Señor con nuestro culto racional, con nuestros 5 sentidos, totalmente. Aquí, no, si yo creo, pero tiene que llegar un día en el cual yo tengo que entregarme a Cristo. Para poder hacer parte de esta salvación que el Señor nos está permitiendo observar en esta mañana. Hay un juicio ineludible. El anuncio ineludible que hace parte del Evangelio. Es la cita que leyó nuestra hermana, Romanos 5:9. Aquí está, el juicio. Estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está. Si no fuera por la salvación de Cristo, no podríamos esperar más que la condenación eterna. Entonces, que el Señor nos permita poder oír en esta mañana. Y estas no van a ser las palabras del pastor. ¿Qué podemos decir frente a la palabra de Dios? El apóstol dice, yo no quiero venir con palabras aquí, no, es la palabra del Señor. Lo que nosotros tenemos que pedir, esto es una escuela para aprender. Lo que nosotros tenemos que pedir al Señor es que su palabra inflinja mi corazón. Es la palabra del Señor, no son mis palabras, no somos floridos, no somos oradores, no. Somos hombres que con mucho temor, humildad, abrimos este libro santo para que el Señor hable a nuestras vidas. Y hoy día el Señor nos está mostrando algunos rasgos de esta salvación. Entonces el Señor nos libra, nos salva de la ira de Dios, como lo hemos visto. Y también es una salvación escatológica, es decir, es una salvación que alcanza su plenitud en el triunfo final de Jesús. Hasta allá alcanza la salvación. ¿Se da cuenta que la salvación no es una especie de protección? Una salvación. No, ven para acá. Vente para acá, ven para acá. Y nos coloca en el camino. Y ya hacemos parte de este cuerpo, donde el amor, ¿cierto? Yo puedo hablar muchas lenguas, yo puedo hacer muchas cosas. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, cuando estamos en esta cobertura de esta familia espiritual, que también se mezcla con la familia sanguínea, yo observo la iglesia donde mi papito estuvo, en alguna de ellas, la iglesia de la Cisterna, la que tengo más en la retina, y mi esposa hace parte de esa familia. Hoy son 2 familias de sangre, que es el hijo de este hermano, con este otro, que el de allá, que el de acá, y salta, y va. Una familia, es una familia. Tanto de sangre se va transformando en de sangre, pero también espiritual. Entonces, esta cobertura que el Señor nos da es maravillosa, nos da una salvación escatológica, una salvación que alcanza su plenitud en el triunfo final de Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 11, hermana Belén Espinosa. Romanos capítulo 13, versículo 11. Hermano Abdías,
Primera de Corintios 5:5. Hermano Juan Marcos. Segunda de Timoteo 4. Hermana Camila, Primera de Pedro. Ya le repito al tiro, sí. Es una salvación escatológica, es decir, una salvación que alcanza su plenitud en el triunfo final de Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 11. Amén. Amén. Ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Desde creíste fuisteis salvos, pero ahora con este conocimiento, con este andar, al darnos cuenta de estos misterios, ¿cuáles son los misterios de la Biblia? Lo que estamos conversando aquí. Esos son los misterios de la Biblia, que el Señor de repente nos permite mirar y observar y nos damos cuenta, Señor, tu amor tan grande, tan maravilloso, me salva de tantas cosas, así como de la muerte física, que esta mujer, si tan solo tocar su manto, se le salva, de esa enfermedad, enfermedades emocionales. Aquí somos testigos ayer, testimonios de enfermedades emocionales que el Señor ha sanado. El Señor nos ha salvado de la ira de Dios, el Señor nos ha salvado del pecado al cual estábamos presos. El Señor va ahora, esta salvación que está mucho más cerca que desde cuando creímos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Amén. Amén. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal está, solamente un pequeño contexto, la inmoralidad contamina a la iglesia. Si leemos del versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, esta salvación que alcanza hasta el último momento, hasta el momento escatológico del triunfo de Jesús, cuando Él ya no vendrá. No, la próxima venida de Jesús, la segunda venida es totalmente distinta. Totalmente distinta. Será con todo de todo lo que se había despojado, ahora vendrá como rey. Y la palabra del Señor nos permite como husmear un poquitito cómo será el cielo. ¿Ah? Digno. 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 Y se alzará y tendrá las marcas de la sangre que Él ha entregado con nosotros. Amén. Qué maravilloso es Dios. Amén. Qué maravilloso es Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Amén. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me se preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 4, 18. Y Él me preservará. Qué lindo, qué maravilloso esta cobertura que nos da el Señor. Y el Señor me librará, me salvará.
de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Qué maravilloso es el Señor. Qué grande es. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo sombra de amor. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Qué increíble es nuestro Dios. Amén. Él nos guardará, Él nos protegerá. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Así nos quiere el Señor, como una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hermana Camila. Amén. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Amén. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, tenemos el Evangelio tiene a ofrecerle a un mundo sin esperanza una salvación que puede mantener a salvo en esta vida y en la eternidad a todos los que le aceptan. Esto es lo que el Señor nos ofrece. Y el Señor me hace ahora hablar a nuestros hermanos que se encuentran en sus casas, porque el Señor tocó el corazón hace aproximadamente un año de una mujer que Dios le dijo cuánto todo ella era. Y a través de la plataforma, ella dijo, me quiero entregar a Cristo. Así que no porque usted esté allá, el Espíritu Santo no está con usted. Amén. Si el Señor la toca en esta mañana a entregarse a Cristo para ser parte de esta salvación tan grande. La palabra del Señor dice que no debemos menospreciar una salvación tan grande que significó la entrega, la vida, despojarse de sí mismo, humillarse a sí mismo y vivir la muerte maldita de la cruz de nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Entonces podemos ver que esta salvación que Dios nos da es tan maravillosa. Nos salva del pecado, nos salva de la ira de Dios y nos da esta salvación que nos preserva guardados hasta el día triunfal cuando Cristo venga por nosotros. Entonces es muy especial todo lo de Dios. Todo lo de Dios es maravilloso y ya. Es maravilloso lo del Señor, es muy lindo. Damos gracias al Señor porque realmente nos permite vivir estos momentos. De aquí a un poco ya estaremos regresando a nuestros hogares y claro, la nostalgia de despedirnos, no queremos que así sea. No queremos que así sea. El Señor nos ha permitido vivir un pedacito de cielo acá en Pucón. Dios se ha mecido en medio nuestro de una manera tan maravillosa y es lindo volver a nuestros hogares para que tengamos en nuestra retina lo que un día será. Un día será, no nos separaremos más. Me voy a encontrar con mi padre. Me voy a encontrar con mi pastor, con mi abuelo. Y así podemos empezar a pensar. Y estaremos ahí. El pastor Bernabé Ramos decía, lo primero que voy a hacer en las calles de oro es darme vuelta a Carnero.
Tan especial el pastor Bernabé. Fue tan poco a nuestra iglesia, él ya estaba muy enfermo, pero una persona con este amor entrañable. Ya parece que a Sofía la he conocido toda la vida. Constanza, no sabía su apellido, ustedes son testigos, pero es mi hermana. Amén. Y el Señor a ella y a mí nos ha librado de toda esta composición que hemos visto hoy de esta salvación. Entonces no es solamente de la muerte, no, Señor nos ha salvado de muchas cosas y cuántas que Él nos ha librado. Yo también llevé a mi Señor Jesús a lugares tan despreciables para cuidarme, para guardarme. Lo hice ir a lugares tan terribles, guardados en la fe para el día postrero. Como la gallina junta sus polluelos. Vaya a sacarle un polluelo a la gallina, a ver si no se va a encontrar con ella ahí, defendiendo. Y así puede olvidarse la madre de su hijo, pero yo no me olvidaré de ti. Amén. Sí, bendito tu nombre. Escrito estás. Somos especiales para Dios. Especiales para este Dios maravilloso. A todos los que me diste, aquí están todos los que me diste, aquí están. Así nos cuida Jesús. Entreguémonos a Cristo. Entreguémonos a Cristo para poder vivir esta vida plena del Espíritu. Que el Señor arranque nuestros caminos de perversidad de nuestros corazones para vivir solo para Él. Y Él se lleva las ansiedades. ¿Estamos ansiosos? No, no estamos ansiosos. Aquí, ¿qué ansiedad? Uy, la hermana Silvanita con la hermana Sarita aquí nos tiene, pero aquí nos vamos a sentar a comer tranquilamente, no nos preocupamos, nada, a disfrutar de la mano de nuestra hermana Gloria, que no está con nosotros, pero todavía está presente. Todavía está presente. ¿Se da cuenta? Así es nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, que esta lección pueda llegar en el momento oportuno a nuestras vidas. Que esta lección podamos meditarla. Y si hoy el Señor permite que escuchemos su palabra, es porque Él quiere algo más de nosotros. ¿Qué es lo que nuestra hermana Débora nos decía por la palabra del Señor? Que no podemos poner resistencia. ¿En qué estoy colocando resistencia a esta salvación tan grande? ¿En qué estoy yo reteniendo esta salvación tan grande, plena que el Señor nos da? Física, emocional, espiritual, por una eternidad, libres del pecado, libres de la ira de Dios. Pero quizás hay algo en mí que todavía coloco yo aquí este freno. Que el Señor pueda hoy día desatar, cortar cadenas. Que el Señor pueda cortar cadenas, raíces de amargura, el Señor se las lleve lejos de mi corazón para poder estar pleno para el Señor. Todo mi cuerpo, todo mi ser, bendiga y alabe su santo nombre. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel, dueño de casa, para que él nos dé un pensamiento bíblico y también pueda orar por la lección. Bien, muy contento una vez más de poder estar en la casa del Señor, escudriñando la palabra del Señor. Un tema tan importante que es la salvación. Cuenta la historia que los Estados Unidos, en una oportunidad, yo no sé, aquí la mayoría son más jóvenes, entonces hay un parque que se llama Yellowstone,
¿cierto? Quienes vieron el oso Yogi se acuerdan de ese parque. Bueno, ese parque sufrió un gran incendio y se quemaron bastantes hectáreas de esa zona y como comúnmente son los gringos, ¿cierto? Llegaron con toda su maquinaria y con toda su sirena, porque así son ellos. En fin, y con las autoridades de ese momento, el gobernante se dio cuenta que en uno de los árboles más altos de ese parque había un cuadro muy triste y muy incómodo. Era un águila que estaba en el pináculo de ese árbol y estaba todo quemado y estaba así. Entonces el gobernador le dijo a uno de los funcionarios de ese parque que subiera, ¿cierto?, con esa grúa y sacara ese pájaro que estaba todo quemado, que daba un aspecto muy, muy desagradable. Bueno, ese funcionario subió y con una vara quiso sacar ese pájaro y en ese momento cuando él toca una de las alas de ese águila, bajo de sus alas estaban sus polluelos. Ninguno de ellos había perecido. Así también Cristo Jesús. Él entregó su vida por amor a nosotros. Nos salvó, nos rescató. Tan lejos, allá nos alcanzó el Señor. Tan profundo, ahí llegó el Señor. Escondidos, nos encontró. Abatidos, nos encontró y nos rescató. Y hoy día, por la palabra del Señor, nos damos cuenta que la gracia de Dios que se manifestó en cada uno de nosotros, que esto no era de nosotros, no era para nosotros. Sin embargo, la misericordia del Señor se manifestó por amor a ti y a mí. Nos rescató para ser un pueblo, una nación santa. Bendito sea el Señor, no teniendo mérito ninguno, porque la salvación es un don de Dios. La salvación Dios la da al hombre gratuitamente. Y parece que eso a veces juega en contra, ¿cierto? Porque es algo gratis. Y el hombre piensa, no debo hacer nada, porque no es por mérito. Entonces, como que pierde, ¿cierto?, el sentido real. Pero nosotros que hoy día Dios ha abierto nuestros ojos, que nos rescató cuando nos estábamos hundiendo en la mar. Porque a veces las circunstancias de la vida y tantas situaciones que vivimos nos llevan a esa situación. Pero el Señor nunca está ausente. Y Él estira su brazo. Cuando Pedro le dice, sálvame que perezco, el Maestro estira su brazo de amor, de misericordia. Lo estiró contigo y lo estiró conmigo también el Señor. Que el Señor nos ayude a poder guardar la palabra del Señor, a poder amar la palabra del Señor y a poder vivir la palabra del Señor. En este corto tiempo que nos queda, podamos reflexionar en el grande amor de Dios. Nos rescató. Él fue nuestro salvavidas. Hay una equivocación en cuanto cuando usted, por ejemplo, sube aquí a uno de los navíos que hacen la travesía en la poza y a usted le entregan un chaleco y le dicen que es un chaleco salvavidas, pero eso no es un salvavidas. Eso es un chaleco que a usted le permite flotar. El salvavidas es alguien que a veces tiene que entregar su propia vida por ir en rescate, ¿cierto?, de esas personas. Y Jesús lo hizo por ti, lo hizo por mí.
Él no solamente nos permite flotar, no, Él nos saca de ahí, porque Él sabe el peligro, Él sabe los riesgos que corremos. Nos libró de la muerte, porque eso era para nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo, la dádiva de Dios, es salvación y vida eterna. Pónganse en pie y oraremos por lo que el Señor nos ha compartido. Padre, qué maravilloso es estar en tu casa, Señor. Qué hermoso es estar en tu presencia. Qué maravilloso es saber, Señor, que fuimos rescatados. Cuando muchos pasaron por lado nuestro, indiferentes, pero tú fuiste el buen samaritano y extendiste tus brazos, los rescataste. Y hoy día, Señor, podemos alabar tu nombre con libertad. Amén. Porque estábamos presos, estábamos encadenados, pero tu amor, tu misericordia nos alcanzó. Lavaste nuestras vidas, limpiaste nuestros corazones, Amén. restauraste nuestras mentes. Gracias, Señor, por el gran amor, por habernos salvado, perdonarnos. Gracias por esta salvación tan grande. Amén. Que nunca se nos olvide, Señor, Amén. lo que tú hiciste por nosotros. Amén. Que nunca tengamos en poco lo que tú, Señor, hiciste por cada uno de los aquí presentes. Amén. Fue tu sangre derramada, fue tu vida entregada por amor a nosotros. Y eso, Señor, causa en nosotros la alegría y el gozo de saber que somos salvos por gracia. Amén. Y esto no de nosotros, porque es un don de Dios. Amén. Danos, Señor, de ser fieles, de amar, Señor, lo que tú nos dices y considerar el grande precio que hemos costado cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos a ser agradecidos y guárdanos para dar el próximo paso, darlo contigo, mi Señor. Amén. Reciba nuestra gratitud. Reciba nuestra alegría. Graba, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Amén. Y en los momentos que tú nos permitas meditar en ella, la podamos hacer vida, Señor. Amén. Te lo pedimos y ya lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a Hacemos muy bien en recordar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Amén. Y creo que recordarnos de la cruz de Cristo, recordarnos de este evangelio, de la esencia del evangelio, nos hace recordar que podría haber hecho mucho más y no lo hice. Yo creo que tiene que llegar el momento en que de alguna forma podamos amarnos de tal manera que podamos ser capaces de dar la vida por mi hermano. Creo de esa forma. Es un amor entrañable. Todo lo de Dios es de dentro. Todo lo de Dios funciona así. El pastor mencionaba que es eminente, pero esa eminencia está aquí, está sobre tu cabeza. Y le decíamos ahora en el desayuno, estábamos conversando sobre eso. Nosotros pensamos que Dios se va a demorar tanto tiempo en transformarlo y resulta que Él va a decir subir y se acabó. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay el Salmo 52 que el pastor Josué lo cantaba con tanta propiedad. Porque si miramos y vemos que el impío es prosperado. Y el Salmo 52 dice, verán esto tus ojos y te reirás de él diciendo. He aquí el hombre que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. Y en su misericordia confiaré siempre. Entonces, esta misericordia es la que nos hace estar aquí. Es imposible no acordarte de ese sacrificio en la cruz. Amén.
¿Cómo no agradecer a Dios que me venía a matar, que venía a destruir? No tenía ni una condición. Imagínense cómo se sentía el apóstol Pablo. Entonces, hablar de este evangelio es no tener vergüenza de esto. Porque si me avergüenzo de él aquí, se avergonzará de mí allá arriba. Entonces yo quiero que el cielo me conozca. ¿Lo has considerado? ¿No has considerado? Mi siervo Job, sí, pero es que lo tiene lleno de bendiciones. Y Dios lo permitió. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Pero no toques su alma. Amén. No toques sus pensamientos. No los toques. Y Dios nos guarda. Amén. Dios nos levanta. Y el testimonio, como bien decía el pastor, el confesar, yo sé que todos nosotros tenemos una experiencia de salvación, pero bíblicamente hablando, yo tengo que confesar a Cristo. Bíblicamente hablando, Amén. yo tengo que hacer una confesión de fe. Ah, pero pastor, yo no me tengo que confesar delante de los hombres. No, somos testigos de tu confesión. Es bien diferente. Y entonces tú levantas tu mano y digo, yo creo en Jesucristo. Amén. Lo acepto de todo mi corazón. Quiero ser para Él, quiero servirle a Él. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y sabes que Ananías, cuando se le apareció el Señor, le dijo, ve a la calle derecha, porque hay un Saulo que yo me aparecí en el camino y lo tiré por tierra. Y necesito escuchar mi voz. Ponele las manos y recibirá la vista y será lleno del Espíritu Santo. Amén. Y sabes que cuando Ananías entró, Pablo me imagino que le dijo, ¿quién anda ahí? Y Ananías le dijo, hermano Pablo. Pero si perseguía a la iglesia, no, mi hermano Pablo, el Señor que se apareció en el camino me ha enviado a ti. Amén. Hermanos, el Señor que te apareció en el camino nos ha juntado aquí. Amén. Simplemente para poner sus manos sobre nosotros y seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos muchas cosas que vencer, muchos ejércitos que atravesar, muchos mares que se van a abrir o caminaremos por encima de ellos, no lo sé. Pero si Él es con nosotros. Y si Él es con nosotros, cuéntame, dime, ¿qué se puede levantar contra el ungido de Jehová? No es solo el pastor que recibe una unción, hermano. Si recibiste el Espíritu Santo, eso se recibe por imposición de manos. Y Dios las puso sobre tu vida. Y se las puso sobre Pablo. Entonces este evangelio sí es poder de Dios. Para salvación. Y si podemos creer, podrás recibir. Todas las cosas en el Señor se reciben por fe y para fe. Amén. Así que llegará el lunes y llegará el martes. Ayer estábamos tan perdidos en el tiempo, no solo en la hora, porque estábamos hablando del domingo, no, pues ya estábamos preparándonos para el lunes. Ayer Isaías me decía, pastor, vi la hora y eran como las 10:30, 11, y de repente miro de nuevo, ya eran las 1. Entonces el tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la hora? Y si ustedes leen Eclesiastés se van a dar cuenta que Dios dice así, todo tiene su hora sobre esta tierra, pero bajo este cielo hay un tiempo. Y Dios nos permite colocarnos en esa burbuja que tanto hablamos, es su tiempo. Te sientes gigante, impenetrable, a ti nadie te puede tocar, porque ni un se toca si Dios no lo permite. Te sientes, me imagino como David, porque la Biblia dice que David medía 3,52 metros, no era pequeño, era grande. 3,52 metros. Y el hombre, ¿qué se cree este incircunciso? Un cabro chico, ¿qué se cree? Que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios de Israel. Lo voy a vencer. Entonces le dijo al rey, sepas, oh rey,
que cuando un oso toma una de mis ovejas, yo lo sigo y lo arrebato. Y si él se levanta contra mí, Dios lo entrega en mi mano. Y este filisteo será como uno de ellos. Entonces, esas palabras que las tenemos nosotros. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalí, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Mira lo que dice, al Dios que tú has provocado. Entonces Dios está con nosotros. Tener esta propiedad del apóstol Pablo es saber que mi Redentor vive. Esa es la propiedad que tenemos que sentir. Si llegamos así tan acañados, ahora salgamos como hijos de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No existe puerta cerrada. Existe la voluntad de Dios. Nosotros confundimos las cosas. 3 veces he orado al Padre para que quite este aguijón de mí. Y la respuesta divina, y gracia. La gracia. ¿Sabes por qué? Porque si me caigo en la gracia. Si tropiezo, me tropiezo en la gracia. Si necesito apoyo, me apoyo en la gracia. La gracia de Jesucristo es todo en nuestras vidas. Así que esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero es tan misericordioso que nosotros, como decían, lo llevamos a tantos lugares y Dios no nos mira con desprecio. Y David dijo, me sacaste de un lodo cenagoso, de un pozo de desesperación. Pusiste mi pie sobre una roca, enderezaste mis pasos, pusiste un cántico nuevo en mis labios. Alabanza a Jehová. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y el Señor siga preparando estos cuerpos mortales para recibir la inmortalidad. Será glorioso, hermano. Será glorioso. Sí, imagínense. No sé a qué joven le dije ayer. Tendríamos que haber sacado una foto cuando llegamos. Y creo que el Señor, bueno, ya sacó la foto arriba. Y la foto, ¿cómo nos vamos? Porque ustedes están solo mirando hacia arriba. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Que todos nosotros miremos hacia arriba. Sí. Y Dios permita que nos podamos encontrar entre cielo y tierra y decirnos, vencimos. Nuestra victoria está completa. Entra el gozo de tu Señor. Sí, yo quiero escuchar esas palabras. Venid benditos de mi Padre. Amén. Entra el gozo que fue preparado para sus santos. ¿Sí? Fuimos rescatados del incendio. ¿Sí? Pero ni olor a humo tenía sus ropas. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién eres tú, Jesús, que ni la muerte pudo contigo? ¿Qué tienes tú, Jesús, que ni la espada pudo cortar la fuerza de tus palabras? ¿Qué tienes tú, Jesús, con mi alma? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Nos sentimos especiales solo por esta gracia. Sentir la presencia de Dios te hace olvidar todo, pero todo. Se nos olvida hasta que un día fuimos pecadores y nos sentimos príncipes, dignos. Él nos hace dignos. Amén. Así que el Señor nos bendiga, jóvenes. Esforcénse en la gracia que es en Cristo Jesús y nos seguiremos viendo. Amén. Nos seguiremos encontrando. Amén. Pero pastor, falta tanto. Imagínense que 2 meses se pasaron así y el enemigo nos hizo sentir que eran meses. Parece que nunca llegamos. Llegó el día. Amén. Entonces Dios está y ese día viene. Amén. Habacuc dice algo muy lindo que me gusta mucho. Estas profecías son para el tiempo del fin. Pero si tarda, espéralo, porque breve vendrá y no tardará. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a invitar a nuestra hermana secretaria por la doxología. Se encuentra página 39 de nuestro himnario. Hermano Santiago me decía, pero yo creo que a esta altura ya se la saben, pastor.
Yo creo que también. Vamos a ver. Porque no la tenemos en... Para la gloria del Señor. Al Padre, y el Hijo, al divino Dios que morirá. Gloria al Padre, y el Espíritu Consolador, al divino Dios que morirá. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Amén.